Y tú escuchas Radio Obra Misionera. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, sean todas y todos bienvenidos una vez más al programa Nuestro Mundo, un programa de debate y conversatorio, y estaremos en esta oportunidad conversando temas, digamos, que va de la historia hasta la actualidad. En esta oportunidad contamos en el panel a nuestros hermanos y amigos. Pedro Palma, ¿cómo estás, Pedro? Muy bien, gracias a Dios, muy ansioso de que esto comience ya pronto. Exacto, también contamos con nuestro hermano Roberto Martínez. Roberto. Buenas tardes a todos nuestros radiovidentes. Bueno, estando atento al tema a desarrollar hoy día, que es de mucha contingencia, de mucha actualidad. Los invitamos a participar, a escuchar. Y bueno, también tenemos el acompañamiento de nuestro pastor Pedro Peralta Duarte, que estará con nosotros en esta oportunidad y bueno, y en muchas más, sí, compartiendo con nosotros temas que son de nuestro mundo. Hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, muy buenas tardes, una gran alegría de participar con ustedes en este programa, que seguramente va a ser una buena bendición, deseando que los que van a escuchar pues tomen en cuenta una parte de cómo entendemos, cómo vemos este mundo actual. Dios le bendiga, muchas gracias. Bien, bueno, recuerden que esta es una producción de Radio Obra Misionera, una radio que ha llegado para todos ustedes, el cual será de mucha bendición por todas las ondas de la internet, de toda la era digital y toda... Claro, para nuestros radiovidentes. Exacto. Y bueno, vamos a inicio con el tema de hoy, que será un tema muy importante, interesante y que... Claro, el tema que les traemos hoy día para conversar aquí en esta mesa de conversatorio es sobre la democracia, sobre su origen, sobre en qué ha venido decayendo o en qué ha venido convirtiéndose desde que se inició allá en Atenas y en qué se ha convertido en la actualidad. Y bueno, para partir con el tema conversando, me gustaría conseguir algunas opiniones. Roberto, por ejemplo, partir contigo. ¿Qué es para ti la democracia? Bueno, es un medio donde le permite a los ciudadanos elegir libremente, comenzando por sus gobernadores, tener una participación directa en las tomas de decisiones de las políticas públicas, por decir. Eso es como lo ideal, ¿me entiendes? Entonces, en ese contexto, como tú mencionabas, ¿cierto?, ha venido evolucionando, pero más que evolucionar, nos vamos a ir dando cuenta a través de esta conversación que esto se ha ido deteriorando, ha ido de más a menos. Como que en vez de tener una evolución ha tenido una involución. Claro, justamente lo que tú indicas. Entonces, en ese proceso, lamentablemente, vamos a ir dándonos cuenta de una triste realidad, pero es bueno tratar estos temas, abordarlos en integridad. Y claro, bueno, a propósito de eso que tú me comentabas, quiero también recordar a los hermanos que estaremos haciendo todo lo posible por subir la predicación del día miércoles de nuestro pastor, que estuvo extraordinaria y habló acerca de cosas actuales que son de mucha importancia, cómo lo manejó. No quiero spoilearlo, como se dice hoy en día, acerca de lo que fue, pero ahí en esa predicación el pastor habló y mencionó, dijo cómo es que Estados Unidos hoy día intenta aparentar una democracia que ni siquiera cae como en la concepción actual del concepto. Daniel, ¿tú cómo piensas que los gobiernos hoy en día viven? ¿Tenemos una democracia? ¿Existe la democracia? Bueno, Roberto lo dijo, una triste realidad, porque muchos dan en nombre de la libertad, de la democracia, pero su objetivo, el conjunto como sistema político es triste, porque en realidad es un papel que va más allá de los intereses puestos por un gobierno. Y recordando que la democracia es un sistema político que defiende o elige la soberanía del pueblo, el cual ellos puedan defender su participación, su protagonismo dentro del sistema social que los ayuda a convivir una sociedad por igualdad y por tantas cosas que se puedan defender allí. Y bueno, todos los gobiernos, todo el sistema político dice vivir una democracia, pero siempre hay una contraparte que, bueno, siempre puede decir que es una dictadura, que puede decir que es un gobierno o un sistema totalitario. Claro, pero hoy en día todos los
países se declaran vivir en democracia. Todos los países, desde Estados Unidos hasta Corea del Norte, ellos son unas repúblicas democráticas. Sí, hasta sus mismos partidos pueden llamarse Partido Demócrata tal cosa. Claro, pero nosotros entendemos, y es lo que les voy a explicar ahora, que en realidad la democracia a nivel general no existe. Hoy en día, en la actualidad, no existe, porque lo que se tiene son repúblicas de gobiernos representativos, gobiernos que nos representan a nosotros, al pueblo, allá en el poder, por algo muy, muy en particular. Pero bueno, también nos gustaría tener la opinión de nuestro pastor acerca de lo que es, de cómo se vive la democracia hoy en día, de cómo se expresa la democracia. Bueno, muchas gracias. Yo, como creyente en esta bendita palabra del Señor, tengo que partir diciendo que Dios nos concedió en este tiempo final líderes, ministerios, profetas, grandes ministros que Dios ha levantado, y uno de ellos en este tiempo final habló de los Estados Unidos de América como una democracia, pero que no, él estableció allí algo así como no pasaría los 200 años. El sistema, como lo plantearon ellos, como una democracia moderna, no iría más allá de ese tiempo. Y claro, yo tengo que mirar a la Escritura y dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Todos los estudiantes bíblicos sabemos que en el capítulo 13 del libro de Revelación de Jesucristo o Apocalipsis está hablando de los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América empezó con la idea de una democracia representativa, como una democracia moderna. Ellos empezaron como eso y establecieron como una nación. Pero aquí la Biblia dice que empezaron como un cordero, ¿cierto? Pero terminan como un dragón. Actualmente ya no es una democracia. No, por supuesto. Eso es una de las partes que quiero acotarles a ustedes y hacerles ver, ¿cierto?, que este tiempo de la democracia ha pasado. Dios les bendiga, como ustedes lo estarán enfocando. Yo solamente quiero mantenerme mirando a la profecía. Hermano, pero en su tiempo, ya refiriéndonos a la palabra, hubo en el Antiguo Testamento gobernadores, reyes, que ejercieron cargos y que, ¿cómo eran allí sus autoridades? ¿Eran demócratas o eran totalitarios o se dejaban guiar por el pueblo o por sí mismo, por su mismo ser? Yo creo que sí, lo que tenemos en la Biblia sí muestra un grado de democracia, porque lo vemos ahí en el mismo libro de los Hechos. Es extraño, porque la Biblia declara que el apóstol Pedro es sin letra, es un hombre que no tiene ninguna formación, su currículum, digamos, es bien bajo, pero sin embargo lo que él hizo al comienzo de la iglesia, yo me imagino que eso nos muestra de que sí había un grado potente en ello. Porque imagínese usted, si la palabra de Dios, la Santa Biblia, al leer el currículum de Pedro, dice que era vulgar, sin letra, ignorante. Si ese hombre en estas condiciones, cuando llegó la hora de elegir al que tomaría el lugar de Judas, que había caído, ¿cierto?, hace una elección perfecta. Me imagino yo que ellos sí, a pesar de que ellos tenían rey, pero yo creo que sí tenían una muy buena democracia, mirándolo desde el punto de vista. Claro. Oh, eso está extraordinario a lo que vamos llegando ahí, pero es a donde nosotros queremos llegar con el programa. Así que no nos adelantemos todavía, porque vamos para allá con lo siguiente. Vamos a hablar un poco acerca de por qué hoy día se concibe como democracia algo que no lo es. Ya podemos tomar como ejemplo algo que es extraordinario, y es de la novela de George Orwell, de 1984. Sí, 1984, el autor George Orwell fue una persona que dentro de sus oficios, antes de publicar esta novela, él fue policía, estuvo en el frente de guerra, y al escribir esta novela en 1949, él hace en un contexto profético de lo que iba a ser, porque esta novela, el personaje Winston Smith, es un personaje, un ciudadano de a pie, como nosotros, como cada uno de nosotros. Entonces él estaba sujeto al control del gran hermano. Y el gran hermano, él llegaba al trabajo y eran vigilados. A través de un ojo, que es un símbolo, eran vigilados en todas las instancias. Incluso les estaba prohibido enamorarse.
Entonces, en ese momento, bajo esa represión totalitaria, por decirle una de las citas que arroja la novela, el protagonista dice: nada cambiará mientras el poder siguiera en manos de una minoría privilegiada. ¿Ya? Y en otra razón, él, con un halo de esperanza, con un hálito de esperanza, vislumbrar algo mejor, él dice: el futuro está en la plebe, como hablando del pueblo. Tiene cierta esperanza, tiene una nostalgia. Entonces, en ese contexto, esta novela marcó un precedente dentro de las novelas revolucionarias, porque él se consideró, habiendo sido parte, habiendo estado al otro lado de la autoridad, habiendo peleado por su patria, él llega a la convicción y lo refleja a través de esta novela. Claro, y yo quiero llegar a algo que es muy icónico acerca de la novela, y es que el gobierno en la novela que relata borró ciertas palabras del diccionario para que estas palabras no se pudieran pronunciar. Bueno, y esta no es una idea que tomo yo así a la ligera. De hecho, lo vi en un video que ustedes pueden buscar ahí en YouTube, que se encuentra Why Democracy, es que habla sobre cómo es la democracia, y el tipo parte hablando acerca de esa novela de George Orwell, y dice cómo es que tomó palabras del diccionario, las fue tallando y las fue eliminando para que no se pudieran nombrar ni hacer mención acerca de esta. Entonces el tipo ahí en el video dice como que si borraran la palabra guerra. Bien, se entiende como paz cuando no hay guerra, pero ¿qué pasa cuando no hay paz? No se le puede llamar guerra porque no hay, entonces se le llama no paz, o se busca alguna palabra, le llamarás paz a algo que en realidad no lo es. Y eso mismo pasa actualmente con la democracia. El gobierno no la eliminó, pero sí la cambió. Se le llama democracia a algo que en lo absoluto lo es. Hoy día vivimos bajo un pueblo que piensa que conquistó las elecciones de sus líderes políticos. Cuando, si lo hacemos un análisis en retrospectiva, podemos ver que hace 200 años todavía muchos de los países estaban dirigidos por reyes. Cuando antes de que Chile pudiera ser una nación libre, todavía aquí todo lo que era América Latina estaba con el pie ahí del Imperio Español. Y desde ese momento, desde esos 200 años atrás, antes de la Revolución Francesa, es cuando nace el contrato social de Rousseau, que le vuela la cabeza a los burgueses. Y el contrato social, bueno, Roberto, ¿tú qué me puedes decir acerca del contrato social? El contrato social es escrito en 1762, ¿cierto? Con el objetivo de darle a conocer a la población para que se informe de sus derechos, de sus privilegios, ya que existía... Rousseau habla ahí de un estado de derechos, ¿ya? Y la población que se iba informando fue gestando esa idea, fue desarrollando ideologías, y terminamos en 1789 con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque este libro se le encarga que fue el gestor de esta situación de la Revolución Francesa, que lo que gatilló fue como el manuscrito sagrado que estimuló a este reventón social, a este estallido social. ¿Qué es lo que pasa ahí? Antiguamente existía el rey. El rey tenía el poder. El poder de poner leyes, de imponer al pueblo qué es lo que debían hacer, de subir y bajar impuestos, en lo absoluto. Pero estos reyes empezaron a dar cuenta de que a la población, al empezar a crecer, no le gustaba mucho, y al empezar a crecer en todo aspecto, no solo en número, sino también a nivel intelectual, y empezaron a generarse muchas de las carreras que hoy día se conocen como doctores, que eran los abogados, doctores, y bueno, la iglesia también, que tenía un poder muy, muy grande, incluso más grande que el del rey. Estos reyes consultaban en asambleas antes de que existiera esto de la Revolución Francesa, perdón. Me estaba adelantando unos 100 años más o menos. Antes de la Revolución Francesa, los reyes consultaban en asamblea, y en la asamblea estaban compuestos por gente de la iglesia, los nobles, y de entre la población, de entre el pueblo, se elegían a personas con títulos prestigiosos, abogados, doctores, en esencia comerciantes, a lo que hoy día se conocen como los burgueses. Entonces a esta parte de la población, a los burgueses, le voló la cabeza lo que se ponía en el contrato social, porque se dieron cuenta de algo, de que ellos podrían optar a mucho mayor poder incluso que la iglesia y los nobles, si votaban todo eso y convencían al pueblo de que el pueblo iba a tener el poder. Porque claro, lo que nos propone el contrato social a grandes rasgos es que
todos deben participar de hacer las leyes. Todo el pueblo tiene el poder de estar ahí haciendo las leyes. Claro, También. perdón, aparte que aborda una filosofía política en la que Rousseau habla sobre la igualdad y la libertad, haciéndole énfasis sobre estas dos, porque no olvidemos que la Revolución Francesa hablaba de igualdad, libertad y fraternidad, pero vamos entendiendo que en el transcurso de la historia fue quedando la libertad, pero la igualdad no fue desarrollada, lamentablemente. Entonces los pobres siguieron siendo pobres, no siguieron teniendo derecho a nada, ni a opinión. Entonces, esta obra muestra esta realidad y va encendiendo para que Rousseau pretendía que se levantaran verdaderos líderes para que fueran a ayudar al pueblo, que le dieran una mano, como se dice. Roberto, pero se logró esa teoría. Sí, o sea, en parte sí, porque logra el estallido de esta revolución. Pero cuando se va desarrollando después de la Revolución Francesa, ¿cierto?, vamos entendiendo que las igualdades no fueron así, ¿ya? Entonces, en el transcurso de esto nos vamos a ir dando cuenta, ¿cierto? Con el aporte de todos aquí, vamos a ir entendiendo esta realidad. Ya, disculpe, no, está bien. Bueno, y para hablar un poco acerca de lo que hoy día se concibe como actualidad, quiero que considere los siguientes puntos. El primero, hoy día todos piensan que vivimos en democracia. Independiente en el gobierno en el que se encuentren, todos piensan en lo absoluto, que lo que nosotros vivimos es en democracia. Uno. Segundo, todos consideran que el pueblo realmente conquistó las elecciones de sus líderes políticos. Tercero, todos se supone, cualquier político que llega al poder debe ser un político preparado. Sí. Bueno, Cuarto, si no te gusta, y esto es algo que todo el mundo tiene así como arraigado, así como que lo piensan una realidad tremenda, pero no lo es, en lo absoluto. Y se puede apreciar con claro ejemplo de distintos países. Si no te gusta lo que hacen, los bajas del poder. Eso es lo que la gente piensa hoy en día. Piensan que ellos tienen tal poder que si en realidad no te gusta, lo puedes bajar. porque supuestamente una democracia. Claro, porque el poder está en el pueblo. Pero también la gente misma está concientizada de que el poder no se le puede dar al pueblo. No. O sea, ahí hay una contradicción, y esto es una recopilación de concepciones de distintas personas. Pues se les preguntó qué era lo que ellos pensaban acerca de la democracia y te dicen eso: el poder está en el pueblo, pero el poder no lo puede tener el pueblo. No se le puede dar así como a cualquier persona, sino que tiene que ser gente preparada, que esté dispuesta a administrar bien, de manera correcta, todos los bienes del país. Claro, porque estábamos acostumbrados siempre a una democracia representativa, que es solamente una representación de la democracia, valga la redundancia. Pero luego se hablaba de una democracia protagónica y participativa, es decir, que las personas fueran parte de esa democracia. Pero hay que ver muy bien quiénes son los que están formando parte de esa democracia, porque puede ser un desastre más adelante. Y lo hemos visto a través de la historia y en la actualidad, donde a muchos se le da ese poder al pueblo, Claro, pero no es de ellos en realidad. no hay una instrucción para que puedan ejercer ese poder. Y entonces, ¿en qué decanta esto? En lo que hoy día se conocen como los partidos políticos. Los partidos políticos, partidos que necesitan tener a un pueblo dividido en lo absoluto para poder gobernar quienes deban gobernar de la manera correcta, entre comillas, para ellos, de la manera que a ellos les beneficie. Entonces, quiero hacer una comparativa directa con la democracia de Atenas, la democracia original, la democracia a la que se imponía, que no le gustaba a Aristóteles, un personaje referidísimo en toda conversación que tiene que ver con una índole filosófica, con política, con historia. Todos mencionan a este personaje. A este personaje no le gustaba la democracia porque dice que la democracia era el poder del pobre por sobre el rico. ¿Sabían eso, no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué decía que la democracia original era el poder del pobre por sobre el rico? Porque en la democracia ateniense, en la asamblea a la que asistían los atenienses, que no eran muchos, eran 300, en la ciudad de Atenas, una ciudad, ¿cómo se llama? ¿Ciudad satélite? No. No, era una polis, que yo ya le Una llamaba la polis. polis. Sí. Conocida como polis. Sí, una polis. Iban estas personas, toda persona tenía el poder de representarse a sí misma y de poder tomar la decisión de sí o no. ¿Y cómo se elegían los candidatos que iban a cargar, valga la redundancia, con los cargos designados? Que en realidad eran cargos, no es como hoy en día los cargos no son cargos, sino como que algo bonito tener un cargo
No significa tener un buen sueldo, tener una infinidad de cosas que en realidad la gente no lo anda buscando por tener un cargo real, no sé, por tener una carga que llevar. Entonces, ¿qué pasaba? Que para designar a estos cargos, estos tenían que hacer algo que hoy en día no se hace. Tenían que ser realmente dignos o de estar realmente preparados para poder llevar ese cargo. Por lo tanto, se les planteaba un examen, algo, una prueba que ellos debían de realizar, con la cual se designara si esta persona podía o no realizar el cargo. Y la gente no lo elegía, no iban ahí a decir, ya a ver, ¿quién vota por Roberto Martínez? ¿Quién vota por Daniel Vargas? No, se hacía al azar, para que estas personas no pudieran tener en sus bocas la excusa de decir, oigan, ustedes me eligieron, así que si ustedes me eligieron, yo me lavo las manos. No. Y las promesas políticas no existían. Claro, no existían esos políticos que hoy en día dicen todo esto, pavimentar las calles, no sé, hasta las más comunes, que, perdón, Roberto, no sé, te abriré las anchas alamedas, pero lo que pasa que seguían siendo promesas. Sí, pero lo que pasa es que ahí cuando Salvador Allende dicta ese discurso, entendiendo que él ya no iba a continuar y era una despedida, él hace una promesa dejando una alternativa, dejándoles un referente que las personas que quisieran manifestarse en el futuro, que tienen la gran Alameda para marchar libre y declarar sus derechos, reclamar, claro, pero a la final al punto al que quiero llegar es al tema de las promesas. En Atenas no existían las promesas, porque independiente de cuántas promesas hicieras, eso no iba a influir en si iba a salir elegido a través de la democracia legal, de la democracia de ellos, de la democracia que ellos implantaron, que era a través del azar. Claro. Tú tenías que demostrar que tenías preparación y que eras digno de poder llevar el cargo, claro, que iba a hacerlo bien, y no importa cuántas promesas hicieras, simplemente eso iba a salir por designación azarosa. Y es ahí a lo que queremos llegar, pues, donde íbamos en un primer lugar. ¿Cómo es que eso fue transformándose? Porque se dieron cuenta, como lo planteó Aristóteles, ahí la democracia en realidad no iba a funcionar si la gente seguía creciendo, si la población seguía creciendo. Por lo tanto, teníamos que generar un nuevo tipo de gobierno. Y Estados Unidos lo planteó de manera excelente. No sé, creo que fue Thomas Jefferson quien dijo que la democracia degenera en anarquía, la democracia original. Entonces, Estados Unidos sí habló de que iban a ser un país demócrata y todo, pero en realidad nunca en sus actas no está escrito la palabra democracia. Son un gobierno de república representativa, una república, perdón, de gobierno representativo, lo dije al revés, de una república de gobierno representativo. Y una república de gobierno representativo es que tú colocas toda tu confianza, independiente de que la gente hoy en día diga que no confía en los políticos, sigue siendo solo de boca, porque toda la confianza de que el país va a ser llevado está en manos de los políticos. Claro, atendiendo a esta triste realidad, voy a hacer mención de un hecho histórico que esto nos toca muy personalmente. Esto en 1871 más o menos, el diputado Eduardo Mates Pérez dice: los dueños de Chile somos nosotros. Los dueños del capital y del suelo somos nosotros. Lo demás es masa influenciable y vendible. Ella no pesa ni como opinión ni como prestigio. En plena sesión del Senado lo plantea el señor Pérez este postulado, y que podemos entender que en los 200 años de historia lo fueron tomando algunos connotados y lo hicieron efectivo para que el pueblo no tuviera derecho a esa opinión y que lo que dijera era sin peso específico, lamentablemente. Bueno, y tomando en cuenta todo esto, aquí nace la pregunta que va dirigida obviamente hacia nuestro pastor, que es, considerando lo que se puede ver en Hechos 1, del 1:12 al... O sea, en Hechos capítulo 1, versículo 12 al 26, ¿será posible que la iglesia sea la única, nuestra iglesia, el cristianismo, sea lo único donde en verdad se aplique una democracia real? Bueno, yo creo que no tanto así, porque en el fondo lo que estamos viendo, como dije anteriormente, que
ahí se muestra que sí había una educación, sí había una influencia potente de este devenir que pudiera ser la democracia. No se olviden que estamos en pleno, cuando esto sucede, ¿cierto? En el libro de los Hechos, estamos en la parte más tremenda del cuarto gobierno más tremendo que está en la profecía, en la visión de Nabucodonosor y en la visión de Daniel, en el sueño de Nabucodonosor y en las visiones de Daniel, donde se habla de esta cuarta bestia que vendría, y ellos estaban ahí cuando el imperio, este gran imperio romano, este gran dragón, ¿cierto?, estaba destruyendo, subyugando, arrasando con las naciones. Entonces, este deseo estaba aún en los judíos, yo creo, en Israel, en todos ellos, estaba ahí. Pero es importante eso, ¿ves? Lo que acaba de decir Martínez, que haya alguien, pero más de alguien en Chile que sea capaz de reconocer que ellos son dueños de este país. Esa es la realidad. ¿Ves? La realidad, volviendo al presente, es que aquí hay alguien que reclama el derecho de a quien esto le pertenece. Claro. El deseo de democracia, claro, es un gobierno, también en palabras de un profeta, creyendo, yo como un pastor, ¿cierto?, como un ministro de Jesucristo, creyendo la divina palabra del Señor, Dios nos ha dado diferentes tipos de gobierno para gobernarnos, para que el hombre busque cuál es el mejor. Y Dios lo ha permitido, como son reyes, dictadores, tanta clase de gobiernos que hemos tenido para terminar. El problema es ese, ¿eh? O no problema, ahí es donde estamos. Nosotros estamos en democracia. Hemos venido pasando, ¿cierto?, el ser humano sobre la tierra desde estos gobiernos dictatoriales, luego pasando por grandes gobernadores, por jueces en los días de Israel, claro, para llegar a los reyes. Entonces, pero esto es lo último. Democracia es lo nuestro, es el presente, que se ha usado, ¿cierto?, como algo bueno, queriendo sacar una parte. Pero yo creo que es importante para nosotros hoy día aquí en este programa comenzar a analizar que no sé, llamarlo que una farsa, un interés de llamarlo democracia cuando en el fondo no es democracia. Aquí hay una minoría que es la dueña de este país, Chile, y así también sucede en otros lugares. Cuando esta minoría ha sido amenazada, tal como ustedes lo han planteado, por esta misma cosa de la democracia que produce el levantamiento del pueblo, ¿cierto?, donde comienza en verdad a querer tener sus derechos, pero se encuentra con que esa gente, esos líderes del pueblo, tienen un precio y esta misma minoría los compra. Entonces el pueblo termina siendo desilusionado porque queriendo alcanzar algo, luego se da cuenta que esos mismos líderes, como ha sucedido aquí en Chile en este último tiempo, ¿verdad?, las grandes empresas han comprado a nuestros legisladores, a cuánto líder pudiera el pueblo poner sus ojos en ellos, decir, es por aquí pudiera ser, este líder pudiera ser. Pero resulta que aparece que las grandes empresas lo han comprado. Antes siquiera que llegue a hacer a obtener un puesto elegible, ya las empresas o estas minorías dueñas de estas naciones ya lo han comprado. Pero sí, estamos en un tiempo de democracia. Por eso dije al principio que es importante entender que democracia es como lo último que Dios nos ha dado, ¿cierto?, para ver si en verdad funciona, porque debería de funcionar. Pero si no está Dios de por medio, cuando en esta edad final el mundo ha sacado a Dios de todas partes, entonces la democracia no puede funcionar. De acuerdo a tu pregunta, porque ahí en el libro de los Hechos, ¿cierto?, encontramos, como dije al principio, y haciendo el énfasis que la Biblia declara que es vulgar, que es sin letra, que es ignorante Pedro, ¿cierto? No sabía ni filmarse, nos dice así, haciendo un drama, filmaba quizás con el dedo. Claro. Esa era la clase de hombre, pero sin embargo interiormente era un hombre entendido, era un hombre, ¿cómo diríamos?, educado, era un hombre con cultura, porque cuando le tocó, guiado por el Espíritu Santo, elegir, que era importante esa elección, eso es lo importante, porque Dios no derramaría el Espíritu Santo sobre la iglesia si no estuvieran esas 12 rocas, tenían que estar las 12 piedras del altar de Jehová. Y en este momento Judas había caído, Judas se había alejado, Judas se había ido y necesitaban elegir uno. Y ahí aparece Pedro con esta cultura, con esta guianza del Espíritu Santo, porque nos hace mostrar, de acuerdo a lo que tú planteas, Pedro, ¿cierto?, lo que es la verdadera democracia, que sería elegido, pero luego tenía que ir a un lugar donde por suerte tenía que ser elegido las dos mayorías o algo así. Claro. Y en el caso del libro de los Hechos es lo que sucede.
El pueblo de Dios para ese día, que eran, como tú acabas de decir también, número, quizá unos 120 los que estaban. Primero se juntaron 500, pero ya habían 120 hermanos. Y esos 120 hermanos tuvieron que elegir quién tomaría el lugar de Judas en el ministerio de Jesucristo. Y eligieron 2. ¿Te das cuenta? Ellos eligieron 2, pero de esos 2 echaron suerte. Algo sucedió. Digo yo, oyéndote a ti, oyéndolos a ustedes en esta tremenda exposición de lo que es democracia, cómo los griegos así la concibieron una democracia donde el pueblo elija, pero lo final tenía que ir a algún lugar donde la mano suerte, claro. ¿Cierto? La mano tenía que aparecer algo ahí donde el líder no apareciera diciendo, ustedes me eligieron y yo voy a hacer lo que quiero porque ustedes me eligieron. No, él había sido elegido, no sé si decirlo divinamente, pero ahí dice echaron suerte. Claro. Entonces ahí hay un signo tremendo y potente de democracia, y yo como pastor me asombro, de verdad, me asombra ver a este apóstol Pedro haciendo lo que en ese tiempo estaba madurando como democracia, y que han pasado 2000 años y hoy día vemos que todo el mundo se arroja a esto de democracia. Chile, ¿cierto?, fue un país que nació en democracia, pero los grandes, estos minorías, como dijo recién Martínez, ¿verdad? En una de sus exposiciones uno dice, bueno, la democracia hay que violarla. O sea, si ellos querían hacer lo que querían hacer, aún así pasaron por encima de la democracia, aún así la violaron. En este país la democracia ha sido violada muchas veces. Es más o menos lo que yo te puedo decir, de que yo me gozo como cristiano de ver de que la iglesia sí tiene un gobierno perfecto. El sistema religioso que aparece aquí en lo que yo leí en Apocalipsis 13, donde aparece los Estados Unidos como un gobierno de democracia, como un cordero, ves tú, aparece como un cordero, pero ese cordero llega a ser una bestia, o llega a ser la imagen de la bestia. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que aparece como democracia hoy día ya no es democracia, es un imperio. Es un imperio que está pisoteando los derechos de la gente con los cuales ellos se arrojan a decir, nacimos sobre eso. Pero también te acabo de decir que un profeta dijo que una democracia, aunque es un buen sistema de gobierno, mirado desde los griegos y mirado desde los puntos de vista que ustedes han planteado, que es tremendo, sin embargo es bueno, pero termina matándose entre ellos mismos. La democracia tiene esa debilidad, que se destruye a sí misma. Por eso mismo que ustedes dicen, porque cuando el pueblo mismo, ignorante, no teniendo buenos líderes o líderes que son vendibles, termina destruyéndose a sí mismo. Es triste, pero eso es la verdad. Hermano, pero ¿cómo debe ser la actitud de uno como ciudadano ante esa democracia que prácticamente termina en una destrucción? Porque vemos que en Romanos 13:1 dice que nosotros debemos sujetarnos ante esas autoridades. Claro, las que están allí puestas. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? Porque vemos hoy día que la actitud es contraria. Hay gente que no se sujeta a esas autoridades y llegan a la destrucción civil entre los mismos ciudadanos para poder derrocar esa supuesta democracia que se convierte en una dictadura. ¿Cuál debe ser esa, teniendo en cuenta esta cita bíblica de mantenernos bajo sujeción de ese gobierno? ¿Cuál debe ser porque es difícil, porque somos humanos, somos seres humanos en la que al estar en contra de ese sistema, el comportamiento puede llegar a la alteración, puede llegar hasta el desconocer los que están allí puestos. ¿Cuál debe ser la actitud entonces del ciudadano común ante esa democracia que pueda parecer contrario a lo que predican? Bueno, en primer lugar lo que estás citando es la Biblia, como yo también la cito, ¿cierto? Pero al citar la Biblia tenemos que darnos cuenta que ahí está hablando a creyentes de la Biblia. Y un creyente de la Biblia es un creyente en Dios. Claro. Y un creyente en Dios primero ora por estos líderes. ¿Te das cuenta? Ese es el deber que tenemos, y sujetarnos a estos líderes. Y tú ves que el verdadero creyente, yo creo que en la mayoría de las partes del mundo, el creyente no emite. Aquí mismo en Chile no hay creyente emitiendo juicios respecto a esto, porque cuando lo hacemos caemos en política, y la política no tiene nada que ver con cristianismo. Claro. Cristianismo es una cosa y política es otra cosa. Yeah. Así que yo pienso que sí, tal como tú lo dices, es difícil de buscar ahí qué hacemos. Sí, porque hemos visto el clima, el ambiente en muchos países donde se vive lo contrario a la democracia, y hasta uno como creyente, oye, es como que difícil, porque bueno, lo digo, yo vengo de un país donde el tema es un poco complicado,
Y hasta orar por el presidente es tener mucho amor, o sea, mucha misericordia ante esos eventos que suceden allí. Y lo hemos visto en diferentes lugares. Claro, el creyente genuino, el creyente que ama a Dios y su palabra, cumple ese requisito. Pero ¿cómo debe ser la actitud del ciudadano normal? Bueno, el ciudadano normal tiene eso, que es su gran arma, que es el derecho a voto. Claro. Que es ahí cuando tiene que, primero, entrar en una cultura respecto a su propio país, ¿verdad? Y cómo votar, qué es lo mejor. Entonces, cuando vemos que hay países que están en conflicto, pero hay una cantidad de gente que está votando por el gobierno que está ahí o votó por él, y hay otros que están en contra, pero bueno, es distinto. En la Biblia deberíamos, de los que perdimos, rendirnos al que está gobernando, pero el que está gobernando debería de hacer para lo que fue elegido. Esos son los problemas. Eso que te digo, que la democracia es el último bastión del ser humano, donde Dios le está probando que no funciona, que el único gobierno que sí va a funcionar es un rey piadoso, y ese es Jesucristo. Así por eso que mi conversación es un poco extraña a la de ustedes, pero sí quiero decirles que la iglesia así es como debería de funcionar, porque luego de esa elección, cuando la iglesia comienza a caminar, tú ves de que el pueblo tenía todas las cosas en común, y ahí pudieran hacer una palabra comunista, pero el creyente nunca ha sido comunista, porque el comunismo, cuando nació como una cosa atea, contraria a Dios. Pero el ayudarnos mutuamente, eso es cristiano. Y eso se da en todas. Cada vez que hay un desastre en Chile, tú ves que el llamado es ayudarnos y nos ayudamos. Eso es parte del cristianismo. Sí, y en Chile hay desastres cada 25 años, el aproximado. Pero la verdad es que sí, todo lo que tú decías tiene... Sí, nieto, no se preocupe. Tiene completa relación con lo que estamos hablando nosotros. En especial cuando habló de la estatua de Nabucodonosor, de cómo es que en ese tiempo, cuando en Hechos se estaba aplicando para elegir a este faltante de los 12 apóstoles, aplicaron la democracia original, digamos, ese concepto que hoy en día se ha perdido en lo absoluto, de elegir no por votación popular, sino porque se dieron cuenta que habían dos personas que estaban completamente aptas para el cargo, pero ahora ya no les correspondía a ellos la elección, entonces la tiraron a la suerte. Porque yo no creo en la suerte, creo que todo está guiado bajo la mano del Señor. Ahí era el Señor a quien le tocaba elegir. Y bueno, ahí la elección cayó en Matías. Pero hablando del gobierno que estaba en esa época, era Roma, que unos 50 años antes del nacimiento de Jesús, ya estaba un Julio César conquistando las Galias, ampliando el imperio mucho más allá de lo que se pensaba en algún momento que se iba a lograr, y cometiendo actos atroces que lo llevaron a decir frases que hoy día la gente de repente ocupa sin saber a lo que se refiere. El fin justifica los medios. Cuando dejó morir de inanición a más de 20.000 mujeres y niños, y ya estaba Roma ahí creciendo como ese monstruo en el que se iba a convertir más adelante. Seguro. Y en ese espacio de los hechos es cuando ya Roma ya está ahí, ya está formadito, ya está creciendo y comiéndose absolutamente todo para llegar a ser lo que después se llamaría como el Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano, y la división que hay del imperio en el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente. Y bueno, ahí se van sacando muchas cosas que comenzaron a surgir de acuerdo a la cantidad de los años que vinieron por delante, como fue la peste negra, la oscuridad que pasó por ahí por el 536 después de Cristo. Pero al final caemos en Estados Unidos y en Rusia, en hierro y barro. Y como Estados Unidos, tanto como Rusia, ojo, Estados Unidos nace imponiendo algo que se supone que era democracia, pero en realidad no era. ¿No? Era un grupo de personas que se querían dividir, alejar en lo absoluto del imperio que los tenía ahí atados, que era Inglaterra. Y en este afán por separarse de ellos, es que estos tipos se liberan. Ya, y bueno, se puede ver, hay algo muy espectacular ahí que se aprecia en la película de El Patriota, ¿no? Que él, como el hombre que hacía silla en su casa, iba y tenía su voz en la asamblea,
y su voz era tan potente como la de los demás porque era un hombre libre en derechos, en atribuciones, y se representaba a sí mismo, y como que ahí los americanos intentaron colocar que eso era en ellos, pero en realidad eso no son ellos. No lo son. Hace poco tuve en la universidad un fórum ahí donde hablaba un expositor gringo, como le llamamos nosotros, y decía que Estados Unidos nace como... Deje de escucharme. Como Estados Unidos nace como un país, se me fue la palabra, protestante, pero que en la actualidad, hoy en día en el Congreso, dijo, 70% ya son católicos. Y ya podemos ver cómo es que la iglesia, que no se pensaba nunca, en las películas antiguas de vaquero, ahí aparecía el pastor. El pastor, ahí el reverendo, y en las actuales aparece ahí el cura, sacerdote, hasta en el zorro. Aparece ahí el sacerdote bendiciendo. Y cómo es que ya la Iglesia Católica se comió, pero cómo va esa relación, y esto tiene que ver directamente con lo que se predicó el miércoles, cómo es que se va formando esto de los pies de hierro y barro. ¿Qué pasa con Rusia por este otro lado? Que intentó darle el poder al pueblo, pero al final no es del pueblo, se mataron todas estas personas, partiendo con Lenin, Stalin y todo ello, y en qué decantó a lo que fue 1960. Con el hermano Branham, que está en 1965, y cómo también va a la par con lo que estaba ocurriendo con la Iglesia Católica, como que la Iglesia Católica también se quería comer a las demás iglesias evangélicas, con lo que fue el Concilio de Vaticano II, si no me equivoco, Sí. de 1960. ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso? Bueno, que Daniel fue el gran profeta, ¿cierto? Y el comienzo, ¿cierto? Con Daniel, allá por los 600 años antes de Cristo, es el comienzo del gobierno gentil. Marca muchas cosas, pero ahí hay un sueño de Nabucodonosor, que tiene esta estatua, ¿verdad? Cabeza de oro, sus pechos de plata y así de bronce, y termina con las piernas de fierro y los pies de barro, fierro y barro. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando ahí en los días de Daniel. Dios le está mostrando al rey Nabucodonosor los reinos venideros y el fin de esto, gentil, de estos reinos gentiles. Y más adelante, en el capítulo 7 de Daniel, encontramos ahora a Daniel teniendo un sueño semejante, pero lo ve ahora como animal, ¿cierto? Ve a un león alado, que tipifica el reino de Nabucodonosor, ve a un oso con devorador, con 3 costillas en las fauces, pero luego ve a un gobierno como Grecia, que lo tipifica como un leopardo, es rápido, voraz y tiene alas también. Esos son los grandes gobiernos, pero terminan ¿dónde? En una bestia atroz, terrible, y esa es el Imperio Romano. Ese es el cuarto imperio. Y en ese Imperio Romano es cuando aparece Jesús en la escena en su primera venida, y aparece este ministerio apostólico. Y yo creo que, de acuerdo a la conversación de ustedes, para no salirnos del tema, ¿verdad? Yo creo que había una gran hambre, como también lo dice el mensajero de la edad, ¿cierto? Que ellos tenían hambre de un líder que los sacara de ese yugo tremendo, ¿verdad? Que era el yugo imperial del Imperio Romano. Ellos estaban gimiendo por ello. Quizás también estaban gimiendo por democracia, estaban siendo influidos por el gobierno, por el imperio anterior, que era el Grecia, y que les dejó esta herencia, que después de los reyes, ¿cierto?, sería bueno la democracia. Así que yo creo que Daniel está mostrando ahí, y nos mostró algo más allá del cuarto imperio, que es lo que yo traté el domingo, y quizás mañana pudiera, si Dios nos guía, en predicar eso, que hay un quinto imperio ahí, ¿ves? Que es los pies. Los pies son de barro y hierro. Ahora, el mensajero de la edad lo coloca esto por allá por el año 61, o antes, porque tenemos a Eisenhower, que fue elegido hasta el 62, del 50 eran 4 años, ¿cierto? Como 58, del 57 al 61. Y en ese tiempo ya Khrushchev va como un embajador, como un líder a los Estados Unidos, representando 5 países occidentales, orientales, y aparece ahí Eisenhower con 5 gobiernos occidentales.
Entonces ahí tenemos prácticamente los 10 dedos, ¿ves? Entonces, eso nos muestra y esto nunca pegó, te das cuenta, el barro y el fierro no pega. Esto es lo que está mostrando la visión de Nabucodonosor, cómo terminan estos reyes gentiles. Y es aquí donde nos encontramos, porque hoy día, para ustedes, señores que están aquí, cierto, que me han invitado y que estamos en este programa, y para ustedes que nos están escuchando, esto que empezó por allá por el 60, pero más correctamente el año 1960. ¿Te das cuenta? Para ese tiempo es cuando aparece Khrushchev y Eisenhower, mostrando al mundo que el barro y el fierro, y no se han mezclado hasta el día de hoy. Y han pasado todos estos años, y a quién tenemos hoy día, a un Trump y a un Putin. O sea, exactamente igual. Es importante ver esto, porque después de esto no hay más. Eso es lo importante. Yo no quiero llevarlos a ese terreno, porque el terreno que están hablando ustedes es democracia. Pero también los Estados Unidos, ¿cierto? Como nación, ya llegó a su fin hace mucho tiempo como democracia. Ya no es democracia. No es que lo diga Chávez así despectivamente, el imperio. Todo el mundo sabe que los Estados Unidos es el imperio mundial de este día. Y ¿cierto? Si me permite, en Apocalipsis 13 ahora encontramos esta segunda bestia que sale como religiosa, sale como un corderito, pero al final no es un cordero. ¿Ve? Eso es lo importante de ver, de que el tiempo en el que estamos viviendo hoy día, donde la gente tiene otra vez como deseo de democracia, pero pareciera que es demasiado tarde. No sé si tú ibas a acotar algo. Sí, pero aún sigue dando la cara como un país o como una nación que representa la democracia. Sabiendo muy bien de que todos los países saben de que es un poder imperial, de que acaba y destruye, pero aún sigue dando su mensaje de democracia. Claro, pero mira, de acuerdo a lo que habló, hice un pensamiento que me corrigen si está mal o no. Dice, con respecto a la bestia, que se representa, la cuarta bestia, horrible, que es como una mezcla, refleja la unión socavada de la iglesia y los poderes fácticos de los países potencia hoy en día. Porque, claro, se ve la bestia ahí de la iglesia católica, pero no es solo la iglesia católica, sino que la iglesia católica ya abarcó lo que es Rusia, lo que es Estados Unidos, y se mezcló con estos poderes, que lo digo, por eso dije, los poderes fácticos. Y hoy en día la democracia es un escudo, un engaño que el mismo mundo se ha creado para ocultar los planes de nuestro enemigo, el diablo, para ocultarlos. ¿Por qué? Porque hoy en día la misma gente se hace llamar democracia, ni siquiera se da cuenta que no está viviendo en eso, pero ellos felices siguen votando, van para allá, acompañan esto. Pero a lo que veo yo, lo que pienso, es que la misma gente creó este escudo de democracia a raíz de lo que estos tipos, a los poderes fácticos de estos tipos les guiaron a pensar, crearon la democracia, y con la democracia ellos se esconden. Y claro, lo ocupan como el último bastión ellos para protegerse como personas, como pueblo, como lo que son, pero en realidad no se están dando cuenta de que eso que ellos mismos crearon está cubriendo lo que hay más atrás, que es lo mismo que conversábamos en el último tema sobre el neoliberalismo, lo que es el neoliberalismo, cómo es que se busca apartar del gobierno, la participación del Estado. Claro, la participación del Estado dentro de lo que es la economía, de la misma manera. Ponen la democracia como un escudo y no ven lo que hay atrás. No ven cómo es que detrás de la democracia hay un montón de lo que ellos llaman democracia, hay un montón de poderes ahí que están guiando los designios del mundo. Mira, a ver, respecto a lo que nuestro pastor mencionaba, para que sepa, pastor, está totalmente en línea. Yo lo veo desde mi punto de vista, que lo que usted ha citado en este momento está totalmente en línea a la contingencia que estamos viviendo. No olvidemos que dentro de los personajes sobresalientes, Abraham Lincoln hizo lo posible, dentro de la formación que él tuvo, hizo lo posible por desarrollar esa democracia, esa libertad, y luchó por la libertad de los esclavos. Luchó de tal manera que dio su vida. Él creyó en esa posibilidad. Él no soportaba ver gente esclavizada, él creía en la libertad. Él la tenía clara porque la había leído y la había albergado en su alma a través de la palabra de Dios, y lo creyó a todas formas. De hecho, hay una anécdota que se cuenta de que Dios le permitió soñar con su muerte. Él llega en un momento, en el sueño él lo dice, llega y ve una habitación, hay harta gente, y le pregunta a un soldado, ¿quién es el que están velando? Y el soldado le dice, nuestro presidente de los Estados Unidos.
y al tiempo después se hace efectivo que un anarquista lo ataca presenciando una obra teatral, es atacado porque, claro, no soportaron los poderes fácticos, esta minoría siniestra no soportó que llevase a cabo la liberación, la abolición de la esclavitud. Entonces, en ese contexto tenemos importantes personajes y Abraham Lincoln es un precedente para la historia de los Estados Unidos, ¿cierto? Nuestro profeta lo menciona, que es en realidad un líder que luchó y fue consecuente hasta el día de su muerte. Y lo que se entiende ahora, lo que mencionaba mi hermano Pedro, es respecto a estos derechos que la gente vota. Ahora se presenta un fenómeno en Latinoamérica que la gente se le presentó un desencanto generalizado y no quiere ir a votar. Porque las alternativas que las propuestas que se le son presentadas, ellos dicen más de lo mismo. Sí, este señor es abogado, tiene un doctorado en economía, pero no, la gente despertó y está despertando. ¿Ya? En esta situación, dentro de estos ismos que se han ido desarrollando en la historia, el fascismo, el comunismo, el socialismo, todos estos ismos terminaron derrumbados, destrozados. Y entendemos que lo que mantendrá su bandera en alto es el cristianismo, en esencia. Entonces, como mencionaba nuestro pastor, ¿cierto?, a través de la Escritura, es lo que se mantiene, lo que despierta a la gente. Y más de alguien, por muy ateo que sea, habrá leído la Biblia y está entendiendo esta situación, ¿ya? Porque los comunistas obviamente quisieron acogerse lo que en un momento los apóstoles tenían todo en común, pero ellos lo distorsionaron y terminó en un caos social, terminó en genocidios terminaron. Entonces ambas partes hicieron ese error, lamentable. Pero sí, es eso lo que está ocurriendo, el desencanto. ¿Por qué? Les menciono una anécdota que ocurrió hace unos años, cuando aquí en Chile se desarrolla la Asamblea Constituyente, donde se le dice al pueblo chileno, van a poder organizarse, un representante del pueblo puede ir, un panadero, un librero, un contador, todo un representante, incluso de las iglesias puede ir un representante y presentar propuestas. Se van a presentar propuestas y van a ser presentadas al gobierno y al Senado. ¿Pero qué pasó? Un dirigente de izquierda, como don Camilo Escalona, dijo: no, ahí están fumando opio, ¿cómo van a caer en eso? Por favor, no sean patéticos, eso no es posible. Y obviamente esas palabras surtieron efecto en gran parte y la gente no asistió a las asambleas constituyentes. Entonces, ahí la gente no actuó, no hizo uso de esa bandera llamada democracia, en ese contexto. Entonces, aquí estamos viviendo y soportando esta triste realidad. Entonces, yo en lo personal está totalmente en línea lo que nuestro pastor ha citado y contingencia total. No, y claro, bueno, como tú decías, todos los ismos han sido se han ido destruyendo menos, y el único que no lo será el cristianismo. A propósito de eso, también me acordaba de una reflexión ahí que se hace en estos libros de J.R.R. Tolkien, de El Señor de los Anillos, que hay una araña gigantesca que se va comiendo todo, la madre de él a la araña, y de ella la araña. Y esta araña come todo, come tanto, que a la final donde ella vivía empezó a crecer y quedó atrapada ahí para siempre. Pero aún así sigue comiendo. Tanto era su apetito que se termina comiendo a ella misma. Y hay un analítico sobre el espectro de la economía, decía que esta representación que hizo Tolkien se refería específicamente a eso, al capitalismo. A que el capitalismo crece y no hay nada que pueda destruir el capitalismo, ni el comunismo, ni ninguno de nada de lo que se ha levantado, nadie, porque toda persona es capitalista. Toda persona, por más que se refiera a ello, siempre va a querer algo de él. Sí, lo que pasa es que depende un poco. Depende. Y se termina comiendo a sí mismo el capitalismo. Ahora, eso es algo que me acordé cuando tú mencionaste eso. Ahora que mencionas el capitalismo, hay una Rosa Luxemburgo, que es una analista política que existió en la época fuerte del comunismo. Ella dijo: lo único que sostiene el capitalismo es el crédito. O sea, la población, mientras siga consumiendo a través del crédito, el capitalismo se mantendrá como baluarte, inconmovible. Porque si se organizara la población y dejara de consumir a través del crédito, créeme que se derrumba el capitalismo como modelo económico. Y es por eso que se ha mantenido, porque aún sigue comiendo ese crédito. Sí, como un sistema. Bueno, ya estamos llegando aquí a unas
un momento en el que tenemos que irnos a un corte musical. Vamos a estar escuchando la canción I Feel the Pull, que es Siento el Jalón, la interpretación de La Fontaine. And my mind just fails to know exactly why. I can't explain with tongue or pen the spirit's groanings deep within. It must be God here in my soul, 'cause I feel the pull. Seguimos con más de Nuestro Mundo. Nuestro Mundo. Así es, por Radio Obra Misionera. Y bueno, ya estamos casi culminando. Sí, ahora el término ya se nos pasó un poco la hora ahí conversando. Estábamos escuchando la canción I Feel the Pull, conocida en español como Yo Siento el Jalón,
Una canción muy bella, muy linda. A mí me gusta mucho la canción. Es como difícil cantarla sin expresar lo que refiere verdaderamente la canción. Estar ahí en un culto y cantar y decir yo siento el jalón es muy, muy precioso, y cómo está compuesta la melodía. Bueno, ya que estamos llegando al final, me gustaría escuchar las conclusiones de cada uno de ustedes. Daniel, ¿cuál es tu conclusión acerca del tema que conversamos hoy día? Bueno, que hemos llevado a que esa triste historia, me gustó esa parte de Roberto, porque es lo que todo gobierno, todo sistema político, que cuando llega al poder se pone al frente ese escudo de democracia, pero sin duda alguna hay unos intereses detrás de ella, y si el pueblo no está educado o no está entrenado para esa democracia, de nada serviría. Es por eso importante que debemos nutrirnos, leer lo suficiente para que podamos captar de que la democracia puede parecer muy bien en papel, pero si no se ejecuta, de nada sirve. Buen bla bla. Claro, bueno, desde mi punto de vista, cierto, ha sido un tema bastante interesante, bastante intenso. Pocas veces me ha tocado escuchar, pues yo tengo muchas horas de radio, escucho muchos debates a través de la radio más que de la televisión, y ahí se ha debatido esto, pero se ha tocado por encima, no se profundiza. Yo noté por mi experiencia que como se hizo ahora se profundizó, se llegó a la esencia. Entonces, a los amigos radiovidentes, a los que les gusta la historia, ya, porque entendemos que nuestro público es variado, yo les voy a recomendar un libro para los que somos de Latinoamérica, uno que escribió un escritor uruguayo, Eduardo Galeano. Se llama Las venas abiertas de América Latina. Él aquí plantea lo que se vendría para América Latina, el futuro que se vendría. Rápidamente les quiero leer una parte cortita. Dice: la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz. Se especializó en perder desde los remotos tiempos en los que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta para que se desangrara y obtener sus riquezas. Esto es el comienzo de este libro. Entonces podrán entender que el análisis de este escritor es intenso, y los invito, si ustedes tienen tiempo, de leerlo, ¿cierto? Y para despedirme no puedo dejar afuera una cita muy importante que, revisándola, la pude ver, que es hecha por nuestro profeta William Marion Branham, ¿cierto? En La Edad de la Iglesia. Cuando observo y veo la nación está en quiebra, veo que la política está arruinada, veo a los hogares destrozados, veo a la iglesia destruida. Ahora simplemente no hay nada que se pueda enmendar, sino Dios puede hacerlo. Eso es todo, porque no tienen más nada. La moral de la nación está en quiebra. Los partidos políticos están acabados. Confiamos tanto en nuestra política, pero está acabada. Entonces, es un juicio tajante, terminante. Amén. Les agradezco y Dios les bendiga por esta oportunidad. Y bueno, pastor, ¿cuál es su conclusión acerca del tema que trajimos hoy día aquí a la palestra? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por hallarnos aquí. La bendita palabra del Señor para esto nos está diciendo: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una acentuación en esto que, como predicador y pastores a la manada y a los hermanos, le hacemos sentir la necesidad o la importancia de leer la Santa Biblia y de interesarnos en los eventos proféticos modernos, porque es una de las cosas en las cuales Dios nos ha podido hablar. Los caminantes de Emaús se encontraron que no se habían dado cuenta cuántos eventos modernos habían tomado lugar en esos 33 años, en ese último año, en esa última semana
en esos últimos días. Ellos habían sido parte de estos eventos modernos de ese tiempo, sin embargo no los vieron. De igual manera hoy día mucha gente no está preocupada. Tenemos mucha farándula, mucha mentira, mucho engaño. El periodismo se ha alejado mucho para el pueblo, el gobierno, de culturizar, de darle una cultura más elevada al pueblo, para que con esa cultura, ¿verdad?, pueda en verdad saber tomar su lugar. Pero aún así, es demasiado tarde para ustedes, amigos y hermanos que están aquí. No nos olvidemos que fue allá en el 60, como decíamos, también cuando los Estados Unidos comienza a llegar a su fin como democracia, es marcado de una manera drástica, sangrienta, dolorosa, porque llega por primera vez al gobierno de los Estados Unidos un católico romano que es John Fitzgerald Kennedy. ¿Cómo llegó al gobierno? Sabemos que llegó al gobierno por medio de esta democracia, y él o su gente se dio cuenta que sí podían violarla, que sí podían pasar por sobre la verdadera democracia y así hacer. Se nos dice, ¿verdad?, que esas máquinas, los que votaban por Nixon, votaban por Nixon y por Kennedy, y los que votaban por Kennedy solo votaban por Kennedy. Esas máquinas se hicieron en ese tiempo, y entonces hubo un fraude electoral por el cual este primer presidente católico sale para mostrar al mundo, para mostrar eventos modernos tremendos, porque él representó a Acab, al rey Acab. Y el rey Acab obtuvo de una manera fraudulenta la viña de Nabot. Así también acá tenemos que obtuvo de una manera fraudulenta el gobierno de los Estados Unidos. Por primera vez entra un gobierno católico. Este gobierno católico es asesinado en la misma ciudad donde él cometió el mayor fraude. Probando entonces, ¿cierto?, ¿quién lo mató? Un francotirador, muy parecida a la muerte de Acab, que también murió por un francotirador. Si nosotros ponemos esos eventos históricos repetidos aquí en el tiempo final, en el fin de la democracia en este gran país que se hizo llamar democracia, notamos de que tiene que haber habido un profeta en este tiempo, porque Elías estaba en la escena en ese tiempo que Acab murió y que hizo fraude. Así que, amigos y hermanos, qué importante es ver los eventos modernos. No se olvide de que Dios está en la escena. Amén. Y hay algo tremendamente sobresaliente. En cada edad, Dios de alguna manera ha hablado al pueblo, ha advertido al pueblo, ha llamado a sus hijos a que consideren. En cada edad, en cada etapa de este tiempo que hemos vivido, Dios nos ha dado su palabra, su voz, su mensaje. Pero en estos días, cuando su voz está tronando fuerte, nítida, clara, tenemos muchas voces que están opacando la voz de Dios. Así que, amigos y hermanos, póngase a leer. La Biblia dice que es bienaventurado si usted lee, si usted escucha estas cosas que ya han sido escritas. Le invitamos a que no se olvide de la importancia de informarse, de ver los eventos, porque la democracia está llegando a su fin y el gran imperio está entrando, y ese imperio es la bestia, que es la imagen de la bestia, que le da poder a la bestia. Hoy día tenemos esas dos bestias, la gran bestia, el gran imperio católico, renaciendo desde el año 1500 hasta esta fecha, como el poder papal, para llegar hoy día a tomar el control del mundo, y siendo respaldado las fuerzas armadas, porque el papado no tiene fuerza armada. ¿Cuáles son sus fuerzas armadas? Los Estados Unidos. Esa bestia que salió como un cordero y que ruge como un dragón. Amigos y hermanos, lo invitamos pues a que escuche la voz de Dios. Termino diciéndole esto. En todas las edades, Dios siempre ha advertido al pueblo. Si Dios lo hizo en todas las edades pasadas, esta edad no podía ser la diferencia. Dios también nos ha hablado en esta edad, pero Dios nos ha hablado, está en cinta, está en todas partes, está su mensaje, está su palabra. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por su invitación. Hasta la próxima. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén. Bueno, ya estamos llegando aquí al final del programa, listos para terminarlo. Fue un placer para nosotros poder acompañarlo a cada uno de ustedes, queridos radiovidentes, queridos hermanos. Dios les bendiga. Y bueno, como siempre, los instamos a que, como bien dijo el pastor, no pierdan de vista
nuestra actualidad, no se pierdan, no se olviden de leer la Biblia y de leer el mensaje, y de así estar en pleno conocimiento de cada una de las cosas que están ocurriendo hoy en día. Y también, lo hice una cita, la comentábamos antes de comenzar el programa, que decía que cada pueblo está condenado a repetir la historia, porque no la conoce. Y así que, para que conozcan su historia, nuestra historia. Dios les bendiga.